Karim González es licenciado en Historia por la Universidad de Maryland y maestro en Estudios de Guerra por King's College en Londres. Ha sido docente en la Universidad de Anáhuac desde 2017, donde ha impartido cátedras en licenciaturas de Inteligencia Estratégica, Administración Pública y Humanidades. Karim también ha publicado artículos académicos para distintas revistas de aquí de la Universidad de Anáhuac y ha participado como invitado experto en programas de Radio Anáhuac. Karim funge también como investigador externo para el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, donde colaboró en proyectos de juegos de guerra y publicó en temas de estrategia militar, geopolítica, defensa y seguridad nacional. Ha publicado también artículos para libros del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Karim fue también secretario de la Asociación Mexicana de Estudios Históricos y Militares, donde estuvo a cargo de los proyectos de difusión y divulgación histórica de la misma asociación. Y bueno, sobre todo es un fanático de los juegos de mesa, de guerra, de estrategia. Su pasión más grande es viajar por el mundo a visitar y explorar campos de batalla de todas las épocas. Y ahora pues culminar esa investigación compartiéndonos los hallazgos, lo que vive, lo que experimenta y sobre todo lo que siente cuando pone un pie en la tierra que vio luchar a los grandes ejércitos de la historia universal. Entonces, bueno, les pido un fuerte aplauso para pasar Muchísimas gracias, Laura. Yo creo que así sin micrófono. Sí, así me la aviento. Así mero. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Ahí atrás? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Así sin micrófono? Va. Perfecto. Pues bienvenido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchos son mis alumnos, otros no, pero con todo gusto vamos a compartir este ratito y que les pueda contar un poquito de estas experiencias. Yo sé que muchos, digo, los que son mis alumnos ya, o exalumnos también ya lo han visto en mis clases. Trato de tener un approach un poco distinto hacia la historia y contárselas de otra manera como usualmente no se las han contado. Y la misión es un poco darles otra perspectiva y ayudarles a entender mejor la historia, pero sobre todo convencerlos de que la historia no es algo aburrido y que todo lo contrario, puede ser algo increíblemente enriquecedor e interesante. Y por eso, de alguna manera, estuve de voluntario para hacer esta presentación, porque si se dan cuenta se llama, como dijo Laura, ¿no? Es Experiencias DAFI. La intención no es que yo venga a darles una conferencia académica nada más, como que citar fuentes y hacerlo muy riguroso, muy académico. Es contarles una experiencia, porque en realidad eso es lo que se vive cuando tú conviertes la historia de simplemente libros a realmente vivirlo y pisar estos lugares. Y eso es un poquito lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, bueno, ahí tenemos ese fue el flyer, el anuncio que hicimos. Y Laura ya hizo favor de leerles un poquito mi semblanza. Como ya escucharon, yo tengo mi licenciatura en Historia, la enfoqué específicamente en Historia Militar, esa la estudié en Estados Unidos. Desafortunadamente aquí en México no hay como tal muchos programas de Historia Militar como tal, entonces bueno, hubo que emigrar. Y después la maestría la hice en Inglaterra, se llama Estudios de Guerra, Estudios Bélicos, que pues es un programa que muchos no conocen, tampoco es muy usual, aquí en México tampoco existe, entonces bueno, también por eso hubo que irlo a estudiar. Ahí están las fotos de mi graduación de la universidad y de la maestría, y bueno, la verdad es que es muy enriquecedor, ¿no? Haber podido expandir los horizontes, estudiar en el extranjero, pero sobre todo entrarle a fondo a temas que realmente me apasionan, no son muy usuales, pero que definitivamente podrían ayudarles a entender estos temas desde otra perspectiva que tal vez nunca antes los han visto, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunas fotos estos fueron mis aventuras del año pasado. ¿De qué se trata estas experiencias que les quiero compartir? Como bien dijo Laura en mi semblanza, ya les compartí ahorita un poco. Lo que a mí me encanta es realmente viajar a visitar estos lugares. Yo me convencí desde hace muchos años que la historia no la podía nada más leer en los libros o ver en la pantalla, que no es lo mismo eso que como tal ir a pisar estos lugares, ir a conocerlos e ir a experimentar tú personalmente qué es
lo que fue estar parado ahí y cómo son estos lugares realmente. Estas son algunas fotos, digo, reconocerán algunos lugares, ¿no? Tal vez, ahí está el Partenón, ahí está la Acrópolis, es el monumento a Alejandro que está en Tesalónica, en Grecia, esta es la playa de Maratón, que ahorita vamos a hablar de ella también, la Academia de Atenas, etcétera, ¿no? Y tengo muchas más fotos. Pero el punto es ese, realmente a mí lo que me interesa es pisar la historia, ir a conocerla, a experimentarla, y eso es lo que les quiero transmitir y compartir hoy, de cómo se siente, o más bien, cuál es la experiencia humana de recorrer estos campos de, pues, estos campos de gloria, ¿no? Como usualmente se le conocen a estos campos de batalla. Específicamente el día de hoy vamos a hablar de Grecia. Por acá está, ahí está. Vamos a hablar de Grecia. Ese fue, digamos que el propósito del viaje que hice el año pasado. Estuve poco más de un mes paseándome por toda Grecia, visitando todos estos campos de batalla. Creo que no los alcanzan a distinguir muy bien, pero bueno, aquí yo se los voy platicando y se los voy narrando. Y estos campos de batalla que decidí visitar el año pasado, los elegí porque son los campos de batalla algunos de los campos de batalla más icónicos de la historia antigua, específicamente de la historia de Grecia, que según entiendo, muchos ahorita estamos abarcando en nuestras clases, ¿no? Estos campos de batalla corresponden a las batallas más importantes de las guerras médicas. ¿Alguien aquí me puede decir qué fueron las guerras médicas? Presúmanme a sus profesores. No nos hagan quedar mal. ¿Cuáles fueron las guerras médicas? ¿Nadie? Casi. Entre griegos sí, y los persas. Entre los griegos y los persas, ¿no? Aquí está el mapita, esto es lo que era la antigua Grecia y esto es lo que era el imperio persa. Bueno, si no han llegado todavía, supongo que ya llegarán a eso en su momento, pero son una de las batallas más icónicas y lo interesante de todo esto es que yo creo que muchos de ustedes, a pesar de que no se hayan inmiscuido profundamente en la historia ni nada, probablemente van a reconocer estas batallas, porque son tan icónicas que de hecho se han integrado ya a nuestra cultura y van a reconocer varias cosas de las que les voy a mostrar y a lo mejor es de esos momentos como Eureka donde se van a dar cuenta que sabían algo que ni siquiera sabían que sabían. Entonces es bastante interesante. Estos que ven aquí, les digo, a lo mejor no alcanzan a distinguir, pero esto que está aquí en rojo, estas son las batallas principales de las guerras médicas. Las más importantes, las batallas terrestres que yo visité, fueron la de Maratón, que está aquí, la de Platea, que está aquí, y la de las Termópilas, que está aquí arriba. Estas otras dos, Artemiso y Salamina, fueron batallas navales, que pues, son un poco más difíciles de visitar, porque pues, es el mar abierto y es muchísimo más complicado llegar a esos lugares. Pero todas las demás sí se pueden visitar, es toda una aventura. Quienes hayan tenido oportunidad de viajar por Europa, lo más seguro es que lo hayan hecho a lugares muy turísticos, ¿no? Donde vas con el guía de turista y el aire acondicionado y compras tu boletito y vas caminando muy a gusto y tomando fotitos y comiendo helado y es muy a gusto. Estos campos de batalla no son así. Es increíblemente complicado llegar a ellos. Muchos, por naturaleza, están en medio de la nada y realmente fue muy complicado y toda una aventura llegar a ellos, ¿no? Hubo que rentar carro, irse guiando en terracería, lugares que ni siquiera están en el mapa, no hay señalamientos, no es como que hay un centro turístico, realmente no hay nada en algunos de estos lugares. Y mucho es irse guiando de mapas antiguos, descripciones de los historiadores que narraron estas batallas. Es toda una aventura en realidad, pero bueno, les voy a mostrar un poco de lo que fue y al mismo tiempo irles narrando esta historia. Entonces, en lugar de contarles estas historias como lo haríamos desde la perspectiva histórica, se las quiero narrar más bien desde la perspectiva de cómo hubiera sido ser un soldado ateniense, en este caso, un soldado griego en esta guerra. Y desde la perspectiva de ese individuo es que les quiero contar esta historia. Entonces, ese es nuestro personaje, aquí lo vemos, un joven ateniense, normalmente tendría entre unos 18 y 25 años, es cuando comenzarían ya, su servicio militar lo comienzan más bien desde los 13 años, pero esto es como cuando están en su mejor momento, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es la Acrópolis, a lo mejor identifican ahí el Partenón, y está preparándose para la guerra, ¿no? Entonces les voy a dejar una serie de cartas de que escribió este individuo, este soldado griego, para que les narre lo que fue combatir en estas batallas desde su propia experiencia como soldado que estaba en las líneas de batalla, ¿no? El sol se puso sobre Atenas, bañando con su luz dorada la Acrópolis. Escribo esto a la tenue luz de una lámpara de aceite, con las manos temblando tanto de miedo como de emoción. La amenaza persa se cierne sobre nosotros, y mañana marchamos hacia Maratón. He pulido mi aspis, mi escudo de bronce, hasta que puedo ver mi reflejo. Mi lanza está lista, mi espada afilada.
Sin embargo, no son las armas lo que me pesa, sino la incertidumbre de lo que nos espera. Filípides ha corrido hasta Esparta para pedir ayuda, pero su festival sagrado los retrasa. Estamos solos. Nuestro general, Milciades, habla de honor y de defender nuestra polis. Dice que los dioses están con nosotros, pero ¿qué consuelo es ese frente al poderoso ejército persa? Mi esposa lloró al despedirme, y mi hijo, apenas lo suficientemente mayor para sostener una espada de juguete, me preguntó si volvería. ¿Cómo podría responderle? Entonces aquí empieza su aventura, ¿no? La batalla de Maratón es la primera batalla de las guerras médicas. ¿Alguien ha corrido aquí un maratón? ¿O un medio maratón? ¿O planea correr un maratón algún día? ¿De dónde viene el maratón? La carrera de maratón, ¿de dónde viene? Dale. O sea, bueno, no sé exactamente como los matices, pero sí que algún imperio tenía que, como para correr de un lugar a otro, eran precisamente 42 kilómetros y es en el territorio de Maratón. Ok, bastante bien. Ajá. Sí, es este cuate que sale aquí. En un festival religioso. Ajá. El festival. Ajá. Sí. Más o menos. Ganaron la batalla y la guerra también, pero bueno, ahorita lo vamos a desmenuzar. Esta persona a la que se refieren es Filípides. Él es el famoso corredor ateniense que hizo la carrera. Hay varias versiones de la historia, yo les voy a contar ahorita la más acertada, digamos. Pero tradicionalmente se considera que es Filípides el que corrió desde Atenas hasta Esparta para pedirles ayuda y los espartanos le dijeron, ahorita no podemos porque estamos en pleno festival religioso, entonces, como dice aquí la carta, los atenienses estaban solos para hacer frente a esta invasión persa. Ahora, para entender la experiencia humana de cómo hubiera sido, qué representa haber sido un soldado en esta batalla, quiero que consideren lo siguiente. El imperio persa en este momento es por mucho el imperio más grande, más rico y más poderoso de todo el mundo. Por mucho. Grecia es como esta colección de pequeñas ciudades-estado, ni siquiera es un país unificado como lo pensaríamos hoy en día. Cada una es una polis independiente, su propio sistema de gobierno. Comparten muchas cosas en común, pero en realidad cada una es diferente e independiente. Y la realidad es que aunque se unieran todos los griegos, aún así no serían ni remotamente tan fuertes o poderosos como para hacerle frente al imperio persa. Si en el año 490 a.C. cualquiera les habría dicho, ¿a quién le apuestan en esta guerra? Todos ustedes hubieran sido muy sensatos de apostarle a los persas. Simplemente era el que tenía todas las de ganar, ¿no? ¿Cómo sucedió esto entonces? ¿Cómo terminamos? ¿Cómo es que la historia dio este giro que terminó dando? Y por eso les preguntaba lo de la carrera. La carrera de maratón, que muchos han corrido y que es muy famosa, viene precisamente de esta batalla. Los 42 kilómetros que ustedes recorren en esa carrera es la distancia que existe entre la playa de Maratón y Atenas. Y ahorita les vamos a contar cómo es que sucedió esto. Estos videos, todo el material que van a ver aquí fue tomado por mí. Todos los videos, todas las fotos, todo lo que van a ver, digo, hay unos mapitas por ahí que yo obviamente no hice, pero todos los videos y todo lo que ven aquí fue tomado por mí. Este es el campo de batalla de Maratón. Es donde empieza, es un campo enorme. Esa es una de las cosas que te das cuenta, ¿no? Y de hecho es lo que sigue. Si ustedes buscan en Wikipedia o en Internet la batalla de Maratón, les va a salir esto, les va a salir un diagrama más o menos así. Claramente es una playa, aquí en rojo están los persas y aquí en azul están los griegos, ¿no? Obviamente se ve que hay una enorme diferencia en números y históricamente así lo fue. Los persas contaban con alrededor de 30,000 soldados, los griegos contaban una alianza como de 10,000, 11,000 soldados. Entonces estaban en desventaja numérica como 3-1. Sin embargo, había una gran diferencia. Los soldados griegos son de muchísimo mejor calidad. Y eso vamos a hablar ahorita un poco más adelante. Además de una estrategia brillante que utilizaron los griegos. Pero aquí está lo interesante y lo que a mí me llamó la atención el día que llegué al campo de batalla de Maratón. Toda la vida, desde que yo estoy estudiando estas batallas, siempre yo había visto este diagrama. Siempre lo representan así. Entonces es muy fácil, cuando ya estás viendo mapas y estás tratando de ubicarte para ver los lugares históricos, dónde ocurrió cada cosa, te tienes que guiar por este tipo de mapas. Entonces yo cuando llegué a la playa de Maratón, estaba en mi cabeza pensando que así es como estaban alineadas las líneas de batalla.
Sin embargo, conforme empecé a explorar el campo de batalla, me di cuenta de que como que no cuadraba la cosa. Donde había ciertos monumentos, donde había ciertas excavaciones arqueológicas, ciertas tumbas y demás, como que no hacía match con el diagrama que yo siempre había visto, ¿no? Y entonces, analizándolo, me di cuenta de que todo esto está mal. Muchas de las representaciones que van a encontrar en internet de cómo se desplegó la batalla de Maratón están mal. De hecho, en realidad, esta es una representación mucho más precisa de cómo realmente se dio la batalla. ¿Y cómo lo sabemos? Por ejemplo, aquí está hoy en día la ciudad de Maratón. Es una ciudad muy chiquita, es realmente un pueblo muy, muy pequeño. Aquí, por ejemplo, está lo que se llama el trofeo de Maratón, que fue el trofeo que erigieron los griegos después de que ganaron la batalla. Y aquí, como chichón que se ve aquí abajo, este se llama el túmulo de los atenienses. Hoy en día, aquí es donde están enterrados los 192 atenienses que murieron en esta batalla. Y ahí fue cuando a mí no me empezaron a cuadrar las cosas. Porque usualmente, si tú tienes soldados que han muerto y los quieres enterrar, ¿cuál sería el lugar más lógico para enterrarlos? Claro, lo más cerca posible de donde están. ¿Por qué tendríamos que cargarlos muy lejos si los podemos enterrar aquí, no? Y entonces ahí es donde yo me empecé a dar cuenta de que si nos guiábamos por este diagrama, simplemente el despliegue, o más bien la geografía del lugar, no hacía sentido. Y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta de cómo realmente estaban alineadas las líneas de batalla en ese momento. Pero todo esto esto no lo puedes ver hasta que estás ahí. No puedes realmente dimensionar las distancias y ver este tipo de características del terreno hasta que estás ahí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde hace más sentido que hubieran enterrado a los hombres que cayeron en la batalla de Maratón, ¿no? Esta es la entrada del túmulo de los atenienses, donde les digo, donde están enterrados estos 192 hoplitas atenienses. Ese es el trofeo de Maratón. Esa es una réplica, el original está en el Museo de Maratón, ya está totalmente desbaratado, pero bueno, ahí está el original. Esta es una réplica que pusieron ahí, pero bueno, esta es la entrada, ¿no? Como tal de... Ups, esa es la entrada como tal El sol se puso sobre Atenas. del túmulo de los atenienses. Ahora, la historia de la batalla de Maratón, ¿no? ¿Qué sucede después de la batalla? Como pueden ver aquí, cuando los atenienses derrotan a los persas echan a correr en esta dirección, lo cual hace sentido que por eso ahí es donde está edificado el trofeo de Maratón, porque ahí es donde finalmente terminaron como que la persecución y terminaron de matar a los últimos que persiguieron. Entonces, una vez que ya está uno parado ahí, como que la geografía hace mucho más sentido y realmente entiendes y dimensionas cómo se dieron estos eventos. Y entonces, históricamente, ¿qué pasó? Los persas, cuando se echaron a correr en esta dirección, fue para llegar otra vez a sus barcos. Una vez que los derrotaron, lo que los persas dijeron, una lógica muy sencilla, si el ejército ateniense está aquí, ¿dónde no está? En Atenas. Entonces Atenas está completamente desprotegida. Nos echamos a correr a los barcos, nos subimos a la flota y navegamos alrededor de la península de Atenas, de Grecia, y desembarcamos en la ciudad. Y entonces es cuando los atenienses, al cargo de Milcíades, que es el general que vieron por ahí, dijeron, pues ni modo, tenemos que marchar de regreso a Atenas. La batalla de Maratón comenzó como a las 9 de la mañana, duró un par de horas, como a las 11 ya había terminado, y en ese momento los 10,000, 11,000 soldados griegos que acababan de combatir una batalla, marcharon de regreso hacia Maratón con panoplia completa, toda la armadura completa, muchos heridos, cansados, y así se tuvieron que aventar los 42 kilómetros de regreso hacia Atenas. Se echaron la caminata como en 6 horas. Si ustedes le ponen hoy en día en Google Maps, les va a marcar como 8 o 9 horas. Ellos se lo echaron en 6 horas después de haber peleado una batalla y con armadura completa en el sol del verano. Entonces, una hazaña física impresionante. Cuando llegaron a Atenas, la flota persa llegó un par de horas después y de repente dicen, ah, caray, ¿quiénes son esos que están en las murallas? Son los mismos que vimos en la mañana. Y entonces la flota persa simplemente dio media vuelta y se fueron. Entonces, de ahí es donde nace realmente esta historia de la batalla de Maratón, y por eso el maratón son 42 kilómetros. Y así como lo narra este personaje, ¿no? Que ya se los puse aquí, es un miedo, ¿no? Como él dice, lo que él siente es miedo, no solo porque va a combatir en una batalla, sino porque saben que tienen todas las de perder. Vas a combatir contra el imperio más grande y poderoso del mundo. ¿Qué sentirían ustedes de estar parados ahí? Sin embargo, ¿de qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta de que el soldado griego realmente sí era muy superior al soldado persa. Y aquí está su narración de lo que sucede durante la batalla y después, ¿no? La batalla ha terminado y por la gracia de los dioses hemos
Me siento bajo un olivo, con el sabor salado del sudor y la sangre aún en mis labios. Los persas nos superaban en número, sus flechas oscurecían el cielo. Sin embargo, nosotros, la falange, permanecimos firmes. Hombro con hombro, escudo con escudo, nos convertimos en una pared de bronce y músculo. Cuando llegó la orden de cargar, mi corazón retumbó más fuerte que el sonido de nuestros pies. Chocamos contra sus líneas con la fuerza de un rayo de Zeus. Mi lanza acertó de lleno, perforando el pecho de un soldado medo. Sus ojos se abrieron de sorpresa antes de caer, y pasé al siguiente. No había tiempo para la piedad, solo para sobrevivir. La playa era un campo de carnicería al final. Muchos de mis camaradas yacen entre los muertos, pero hemos empujado a los invasores al mar. No hay tiempo para descansar. Atenas no está a salvo aún. La flota persa se ha embarcado en dirección a la ciudad, y nosotros nos preparamos para marchar de regreso. Rezo a los dioses por pies ligeros que nos permitan volver a Atenas antes de que sea demasiado tarde. La batalla ha terminado. Y eso es, ¿y qué es lo que dice, no? Los medos, si ven, de ahí viene el nombre, porque muchas veces se confunden. Cuando escuchan guerras médicas, piensan que tiene que ver algo con la medicina. No tiene nada que ver con la medicina. Se llama guerras médicas porque a los persas en ese entonces se les llamaba medos. Entonces de ahí viene el nombre de guerras médicas. No se confundan. Esta es la experiencia de lo que hubiera sido ser un soldado, estar plantado ahí en la batalla de Maratón. Lo que se dieron cuenta los griegos es que no solo su preparación y su armamento era superior, pero sobre todo sus tácticas, sus formaciones. Esta es la formación que se conoce como falange y funciona de una manera muy curiosa. Es básicamente crear un muro de escudos y de lanzas que se vuelve prácticamente impenetrable desde el frente. No sé si se alcanza a distinguir aquí, pero como más o menos lo sugiere ahorita en la carta que leyeron de este soldado, la manera en que la unidad mantenía su cohesión y su uniformidad es que tú tienes tu lanza en la mano derecha, tu escudo, tu aspis o tu oplón, dependiendo del tipo de escudo, en la mano izquierda, y normalmente uno pensaría que tu escudo te protege a ti, pero la clave de esta formación es que tu escudo no es para protegerte a ti, es para proteger al soldado que está a tu izquierda. Entonces tú proteges al que está a tu izquierda con tu escudo y el que está a tu derecha te protege a ti. Y entonces así es como obviamente todos quieren estar protegidos, entonces eso hace que todo mundo esté siempre agrupado en un bloque de infantería que es prácticamente inquebrantable. Los persas no tenían este tipo de formación, este tipo de disciplina. Usualmente trataban de ganar estas batallas a costa de tener más números o de ataques de flechas. Pero obviamente este tipo de formaciones es muy efectiva contra eso. Y bueno, eso es lo que hizo que realmente fuera una línea completamente inquebrantable y cuando los persas chocaron con ellas, se dieron cuenta que no la podían quebrar. Además de un estratagema muy interesante que utilizó Milcíades, que bueno, eso me lo voy a saltar ahorita, pero es para que se den una idea de estas cosas no son coincidencias, porque muchas veces algunos me llegan a preguntar cómo es que 10,000 pueden vencer a 30,000, como que los números no les cuadran. Pero eso es ver las batallas o ver la historia de una manera muy simplista. No es simplemente como el que tiene más gana. Hay otros factores que influencian muchísimo. Y esto es por eso se los quiero explicar. Hay una razón por la cual 10,000 hoplitas griegos pudieron vencer a 30,000 persas. Hoy en día el campo de batalla de Maratón, esto que ven, aquí lo que está de lado, lo que está aquí en medio ese es el túmulo de los atenienses. Aquí abajo hay 192 soldados atenienses que murieron en esta batalla, están ahí enterrados. No me subí por respeto a ellos, entonces lo ves así de lejitos nada más, pero ahí están enterrados. Acá está el trofeo de Maratón, el que les enseñé ahorita, ahí es donde se sabe que cayeron los últimos persas, una vez que los empezaron a perseguir los atenienses. Y esto que está acá de este lado, no sé si lo alcanzan a ver, esa es como tal la playa de Maratón. Ahí es donde se embarcaron los griegos. Y es una playa, y está muy bonita, sí está como para meterse, y pues hoy en día es una playa muy turística, digamos, por lo menos esta parte, ¿no? Es muy turística, hay muchos restaurantitos, te puedes ir a comer. De hecho, por acá creo que ahí está el Museo de Maratón. Este es el trofeo original, les digo, ya se está medio desbaratando, pero bueno, ahí está el trofeo original. Este fue el que erigieron los atenienses después de la victoria, y aquí es donde cayeron algunos de los aliados. No combatieron solamente atenienses, combatieron otros aliados que se llamaban los plateos. Cayeron 11 de ellos en la batalla y esos 11 cuerpos están enterrados aquí adentro. Cuando tú empiezas a ver dónde están las tumbas, es donde empiezas a entender cómo se formaron realmente las líneas de batalla, porque usualmente los soldados los van a enterrar donde cayeron.
Entonces así es como puedes más o menos descifrar dónde está cada cosa. Esta es la entrada del túmulo de los atenienses. Ese es el monumento a Milcíades, el general que lideró a los griegos. Acá está una foto del túmulo un poquito más lejos. Y aquí unos videos de la playa. Esta es como tal la playa de Maratón. Ahí andaba yo echándome un club sándwich y una agüita, y pues la gente va ahí, toma el sol. Pero bueno, hace 2400 años, aquí había como 600 u 800 barcos desembarcando a 30,000 persas listos para invadir toda Grecia, en esta playa. Entonces es bien interesante cuando estás ahí parado, tú sabes lo que estás viendo y dónde estás parado, y ves a la gente ahí paseando y jugando y con sus perros y tomando el sol, y dices, pues, qué increíble, ¿no? O sea, hace 2500 años esto era un baño de sangre y hoy estamos paseando por la playa muy a gusto. Y no solo eso, también les puse aquí un video del lado derecho. No podía faltar, viva la globalización, una cafetería mexicana enfrente de la playa de Maratón. Viva la globalización. Entonces, bueno, esa es la historia de Maratón. Después de la batalla de Maratón, los persas se van, pero sigue siendo el imperio más grande y poderoso del mundo, y deciden regresar 10 años después. Y regresan para un segundo enfrentamiento que es el más famoso de todos y que seguramente muchos lo han visto o vieron. Hollywood le ha hecho muchos favores a esa batalla. Han pasado 10 años desde Maratón y los persas han regresado, más numerosos que antes. Esta vez marcho no solo con atenienses, sino con una liga de griegos. Me encuentro entre los espartanos, bajo el mando del rey Leónidas. Defendemos el paso de las Termópilas, una puerta estrecha donde los números pierden su fuerza. Los espartanos son una raza aparte. Su disciplina es inigualable. Sin embargo, ni siquiera ellos pueden resistir para siempre. Ola tras ola de persas chocan contra nosotros. Mi brazo que sostiene el escudo está cada vez más pesado. Mi lanza se astilló hace mucho tiempo. Ahora manejo una espada persa tomada de un enemigo caído. Cada estocada, cada pared es una oración a Atenea por fuerza. En el tercer día, la traición nos destruyó. Un griego mostró al enemigo un camino oculto alrededor de nuestra posición. Leónidas ordenó a quienes pudieran que se retiraran, pero yo me quedé con los espartanos. Dicen que morir aquí es convertirse en parte de la leyenda. Luchamos hasta el final, hasta que la tierra misma pareció beber nuestra sangre. Solo sobreviví porque quedé inconsciente y enterrado bajo los muertos. Cuando desperté, la batalla había terminado y los persas habían pasado. La vergüenza se aferra a mí como una segunda piel. Esta es la batalla de las Termópilas, que seguramente muchos la han identificado y que Hollywood le hizo una película hace unos años. Muchos han escuchado de los espartanos, se han vuelto bastante famosos, bastante populares. ¿Por qué son famosos los espartanos? ¿Qué saben de los espartanos? Más que una devoción, sí son conocidos por ser una sociedad muy militarista, pero es bien interesante cómo funcionaba la sociedad espartana. Es una sociedad bien extraña. Realmente creo que no hay registros de otra sociedad que se le parezca a los espartanos. La manera en que los espartanos decidieron solucionar su vida es, en lugar de seguir un modelo tradicional donde tú tienes, digamos, a tu población, se divide la labor, ciertas personas se dedican a ciertas cosas y demás, los espartanos resolvieron de una manera muy pragmática. Dijeron, bueno, vamos a esclavizar, vamos a invadir y esclavizar a nuestros vecinos, los vamos a convertir en nuestros esclavos, es los que se llamaban los elotes, con H, y ellos eran los esclavos, y entonces era la clase de esclavos que hacían todo el trabajo para los espartanos. Ellos eran los que cultivaban, ellos eran los que hacían sus herreros, forjaban sus armas, eran los que hacían su limpieza, eran los que construían, es los que hacían básicamente toda la mano de obra. Y entonces eso convertía a los espartanos en los que se llama ciudadanos de ocio, es decir, soy un ciudadano pero no tengo nada que hacer, ocio. Entonces, ¿qué hicieron? La lógica era dedicar todo ese tiempo libre al adiestramiento militar, a entrenar todo el tiempo, porque si te das cuenta es una manera de perpetuar ese sistema. Si algún día estos esclavos se nos quieren rebelar, se van a enfrentar con los mejores soldados de Grecia. Y así es como perpetuaron durante años y años y años
ese sistema. Es una sociedad rarísima, es un sistema que realmente no se ve en otra parte del mundo antiguo. Y les funcionó muy bien, y por eso los espartanos tienen esta reputación como de ser militaristas, y realmente sí, eran los mejores soldados en ese momento. Digo, los atenienses también eran muy buenos, pero realmente los espartanos es quienes más tiempo le dedicaban a ese entrenamiento militar. Cuando regresan los persas, deciden hacerles frente en las Termópilas. Han pasado 10 años desde... ¿Alguien vio esta película? 300, ¿sí la vieron? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿No les gustó? Muy sangrienta, pero bueno, esa es la guerra, ¿no? La película de 300 está basado en esta batalla, en la batalla de las Termópilas. Obviamente es una versión, la película como tal está basada en un cómic, pero el cómic está basado en la batalla histórica. Obviamente hay muchas exageraciones, hay una cantidad enorme de errores históricos, pero vaya, es cine, no es un documental. Entonces como que se entiende que haya esas libertades artísticas que se toman los directores, ¿no? Pero de todas formas, creo que a mí me gusta, aunque no sean históricas, me gusta que hagan este tipo de contenido, porque obviamente nace un interés o despierta una curiosidad, un interés por estas cosas. Creo que sí hubo una generación, a lo mejor ustedes ya no tanto, pero sí hubo toda una generación que como que empezaba a... Se volvió hasta como un meme los espartanos, ¿no? Y era como que identificarse y los escuchabas gritar y dices Sparta, y entonces como que sí había una admiración hacia todo lo que fue esta película, ¿no? Entonces creo que desde ese aspecto es muy útil y es muy bueno, y aplaudo que Hollywood tenga estas iniciativas, ¿no? Pero bueno, eso está basado en un hecho real, está basado en la batalla de las Termópilas. ¿Qué son las Termópilas? Es un lugar geográfico. Lo que ven aquí a la izquierda, para que entiendan por qué plantaron batalla en este lugar, basta ver simplemente un mapita. Las Termópilas se llaman así porque significa las puertas calientes, simplemente porque hay baños calientes, aguas termales. Por eso se llaman las Termópilas. Pero lo más importante de este lugar es que si alguna vez han ido a Grecia o si algún día van, lo que se van a topar es que Grecia es una fortaleza de montañas, parecido a México. Todo es montaña, por todos lados. Entonces, si tú vas marchando desde arriba para invadir Grecia, las ciudades más importantes de Grecia están en el sur. Atenas y Esparta están en el sur de Grecia. Si tú vas entrando por arriba de Grecia, tienes que cruzar todos los rangos montañosos que hay. Y usualmente las montañas es muy difícil con un ejército cruzarlas por arriba, tienes que cruzar entre los pasos que están en las montañas. Ahí es donde se hacen los caminos que permite que los ejércitos pasen. El mejor camino para pasar del norte de Grecia al sur de Grecia es el paso de las Termópilas, o era el paso de las Termópilas. Este paso se utilizó todavía hasta la Segunda Guerra Mundial como un cuello de botella. ¿Por qué? Si ustedes lo piensan, y más o menos lo alcanzan a ver aquí en esta imagen, es muy angosto. Realmente creo que en su parte más ancha llegaba a tener 10 o 12 metros de ancho. Entonces realmente no es un paso muy ancho que digamos, es muy estrecho. ¿Por qué es un excelente punto defensivo? Porque entonces se vuelve un cuello de botella. La fuerza persa que invadió en esta segunda invasión se estima entre 100,000 y 250,000 persas. El ejército más grande que se había reunido en la historia hasta ese momento. Sin embargo, si tú logras crear un cuello de botella, no importa que traigan 100,000 o 200,000 soldados, siempre van a tener que enfrentarse contigo de frente. No te pueden rodear, porque de un lado tienes la montaña y del otro lado tienes el mar. No tienen de otra más que estrellarse contigo. Y desde Maratón los griegos se dieron cuenta de que en el combate frente a frente eran prácticamente invencibles. Y más los espartanos. Y por eso durante 3 días enteros, ola tras ola tras ola de los persas se estrellaron contra las falanges espartanas y no pudieron quebrarlos. Se estima incluso que murieron como 10,000 persas en estos 3 días de combate. Esta historia se hizo muy famosa por la gran asimetría, el gran desbalance de las fuerzas. Estás hablando de entre 100 y 250,000 persas contra 300 espartanos y una fuerza de aliados griegos como de 6,000 o 7,000 griegos, nada más. Y solo eran 300 espartanos, muy parecido por la razón por la que no fueron a Maratón, porque estaban en un festival religioso. Entonces Leónidas, que era uno de los 2 reyes, y Esparta siempre tenía 2 reyes, porque como eran muy militares, sabían que uno se podía morir en batalla, y para evitar anarquía política siempre había otro rey de regreso en Esparta, ¿no? Uno de los 2 reyes, Leónidas, fue el que, como el ejército no iba a poder marchar a defender el paso, tomó a su guardia personal, sus 300 guardias personales, ahora sí que sus guaruras, y se los llevó
a las Termópilas, liderando una coalición como de 6.000, 7.000 aliados griegos, a defender este paso contra la invasión más grande de la historia hasta este momento. Y por eso se puede imaginar que se ha glorificado mucho este evento, porque es de verdad una historia de sacrificio como no se ha visto en la historia. Hoy en día, lo primero que se dan cuenta cuando llegan al campo de batalla de las Termópilas es que lo que uno esperaría ver es justamente ese paso estrecho, eso es lo que lo hacía característico, pero cuando llegan hoy en día se van a dar cuenta que ese paso ya no existe. Resulta que por la geomorfología del lugar, el mar desde el 2400, desde el 480 a.C., esos 2500 años, el mar ha ido retrocediendo. Le ha ganado, la salificación ha hecho que el mar retroceda y simplemente la tierra ha empezado a crecer. De hecho, hoy en día, esta es una foto de las Termópilas. Así es como se habría visto durante la batalla. Las montañas de este lado, el mar de este lado. Hoy en día, esta foto que ven aquí es tomada desde lo que se llama la colina de Colonos, que fue donde cayeron los últimos espartanos, y es exactamente la misma. Si se dan cuenta, aquí ya no hay mar. El mar ya está como a 10 kilómetros hacia el oeste. Aquí lo ven en una foto. Esta es la ciudad de Termópila hoy en día. Cuando llegan, aquí está el museo, es como el centro de información, ahí te puedes estacionar y ahí te proyectan una peliculita y demás. Aquí están los monumentos, aquí está el monumento de Leónidas, el monumento a los Tespios, que fueron otro de los que se sacrificaron ahí, y el campo de batalla como tal está aquí adelante. Hace 2500 años, todo esto era agua, el mar llegaba hasta aquí. Entonces, este es realmente el paso estrecho que hace 2500 años logró frenar a los persas. Pero hoy en día, cuando te paras ahí, pues te das cuenta que ya no, realmente el mar ya está como a 10 kilómetros hacia el este. Este es el Golfo de Malian. Entonces bueno, eso es lo primero que te das cuenta cuando llegas al campo de batalla. Y lo segundo, ahí están los letreros, el campo de batalla de las Termópilas. Y lo que es bien interesante de este lugar es que aquí, como lo ven en este video, eso que ven ahí es un epitafio. Un epitafio es un poema. Es un poema que le escribieron, un poeta griego que se llamaba Simónides, le escribió ese poema a los espartanos. ¿Por qué se los escribió? Como ya les decía, cuando los persas empezaron a chocar contra los espartanos durante 3 días, los persas se dieron cuenta de que iba a ser casi imposible que rompieran la línea. La única razón, como lo dijo ahorita el soldado en la carta, la única razón por la que lograron derrotar a los espartanos fue porque un griego local vio la oportunidad de hacerse muy rico y entonces pidió una audiencia con Jerjes, el rey de los persas, y le pidió, o más bien, le ofreció revelarle un paso secreto que usaban como pastores de la zona. Hay un paso secreto que rodea las montañas, pasa por atrás de las montañas y te saca, de hecho, por detrás de la posición que tenían los espartanos. Jerjes, obviamente, toma la oferta y manda a sus inmortales. Los inmortales eran la fuerza de élite de los persas, eran 10,000 soldados. Se les llamaba inmortales porque eran los primeros en reabastecerse. Si moría uno, lo volvían a recuperar esa fuerza luego. Entonces volvían a reclutar a otro. Entonces siempre tenían 10,000, por eso se llamaban los inmortales. Eran la fuerza de élite de los persas. Durante la noche los mandan a través de esas montañas y de repente en la mañana, Leónidas sabía de ese paso, por supuesto, y dejó una fuerza de 1,000 soldados defendiendo ese paso. Cuando ven que se les vienen los 10,000 inmortales, obviamente abandonan la posición defensiva, se echan a correr, le van a avisar a Leónidas que los van a rodear, y entonces lo que hace Leónidas es, le ordena a todos los griegos que retrocedan a Atenas para avisarle a la ciudad y también ayudar a montar la defensa, pero para ganarles tiempo, decide que él y sus 300 espartanos se van a quedar ahí a pelear hasta la muerte y tratar de ganarles el mayor tiempo posible. Y ese es el sacrificio máximo que se puede esperar de cualquier soldado. Y por eso los espartanos como que se volvieron una leyenda, por eso casi que se mitificó este evento. Y eso fue lo que sucedió, se quedaron los 300 espartanos, obviamente los 300 murieron, incluidos el mismísimo rey Leónidas. Leónidas cayó, se habla de que él cayó en batalla. Todos los otros espartanos empezaron a pelear y a forcejear con los persas por su cuerpo. Finalmente lograron recuperar el cuerpo de Leónidas y retrocedieron a lo que se llama la colina de Colonos. Estos son los monumentos. Creo que por acá tengo la foto. Ahí está. Es la colina de Colonos. Era el único punto medio alto que había ya en ese momento. Ahí es donde retrocedieron los últimos espartanos que quedaban. Pusieron ahí el cuerpo de Leónidas y ahí cayeron los últimos espartanos en este
pues digamos que en este sacrificio heroico que hicieron por ganar la mayor cantidad de tiempo posible. Y es en esa misma colina donde hoy en día está este pequeño monumento. Esto que ven aquí es una placa que escribió, les digo, Simónides, y que tiene una de las frases que a mí más me gusta porque realmente refleja muy bien lo que era como que la ideología de los griegos. Y dice, en griego, bueno, en español dice: ve y dile a los espartanos, caminante que pasas por aquí, que aquí, obedientes a sus leyes, yacemos. ¿Cuáles eran las leyes espartanas? La ley espartana, la ley marcial espartana, convocaba que no tenías permitido retroceder y no tenías permitido rendirte. Entonces eso fue lo que hizo Leónidas. Ni se rindieron ni retrocedieron. Murieron ahí en la batalla. Y por eso Simónides dice: ve y dile eso a los espartanos. Diles que obedientes a sus leyes, aquí yacemos. Y por eso es una historia que se ha convertido como un símbolo enorme de sacrificio por la libertad de los griegos, ¿no? Perdieron la batalla, pero sí lograron el cometido, que fue ganarle la mayor cantidad de tiempo posible a Atenas y a Esparta para que montaran la defensa del resto de Grecia. Entonces aquí es donde ocurre eso. Este campo de batalla sí es un poquito más amigable de visitar, como es tan famoso por la película y demás. Les digo, aquí sí hay un museo como tal, sí puedes ir a... Estas fotos igual las tomé yo. Ahí está el monumento de Leónidas, el monumento a los Tespios, que también se quedaron ahí en el último combate. Aquí está el centro de información, ahí te digo, te pueden estacionar, pero igual para llegar aquí hubo que llegar en carro. Es muy difícil, el transporte público no llega ahí, tienes que llegar en carro y sí es medio complicado pasar por todos estos lugares y de ahí pues ir a caminar todo el resto del campo de batalla. Pero bueno, por lo menos como es tan famoso, por lo menos hay un lugar donde te pueden dar informes y medio te pueden guiar, ¿no? Y eso nos lleva al último campo de batalla. Después de la batalla de las Termópilas, los persas, aunque sí los retrasaron, no los detuvieron. El ejército enorme siguió avanzando hacia Grecia y eso nos lleva a la última batalla de estas famosas guerras médicas. La guerra contra Persia llega a su acto final. Nos reunimos en Platea, griegos unidos contra los invasores. Las cicatrices de las Termópilas abren en mí. Lucho no solo por Grecia, sino por redimirme. La mañana de la batalla amaneció brillante y clara. Nosotros, los atenienses, ocupamos el flanco izquierdo, los espartanos el derecho. Los persas, arrogantes en su número, nos subestimaron. Sus arqueros llovieron muerte, pero avanzamos. El choque fue ensordecedor. Los gritos de los moribundos, un coro que nunca olvidaré. Me encontré cara a cara con un oficial persa, su armadura brillando con oro. Luchó con habilidad, pero la desesperación me dio fuerzas. Mi espada encontró su cuello y cayó. A mi alrededor, la marea cambió. Las líneas persas se rompieron y huyeron en desorden. La victoria es nuestra. Los dioses nos sonríen y Grecia sigue siendo libre. Sin embargo, mientras miro el campo sembrado de muertos, me pregunto cuál ha sido el costo. ¿Conoceremos alguna vez la paz o será la guerra nuestra compañera eterna? Esta es la batalla de Platea. La batalla de Platea es la batalla más grande en toda la historia de Grecia. Se estima que combatieron entre 30 y 40 mil griegos contra un ejército como de 70 o 80 mil persas. Una vez más, casi les duplicaban el número. Sin embargo, para estas alturas, los griegos no solo ya tenían mucha más experiencia en combate, ya conocían mejor a los persas y también aquí sí ya pudieron finalmente participar todo el ejército espartano, pero también todo el ejército ateniense. Ahora, aquí hay algo que me gustaría recalcar, que lo van a ver mucho, y creo que las películas han hecho un buen trabajo en como que idealizar mucho el concepto de libertad. Aquí hablan mucho como que estamos peleando por esa libertad, ¿no? Pero es una libertad muy distinta a como la entendemos hoy en día. La manera en que los griegos entendían la libertad, esta libertad por la que estaban peleando, no es la libertad individual como la entendemos hoy en día. La libertad que tienen todos ustedes de elegir sus carreras, qué van a estudiar, a quién se quieren dedicar, si se casan o no, con quién se casan o no, qué quieren hacer con su vida. Esa libertad individual que tienen cada uno de ustedes, esa no es a la que ellos se refieren. La libertad a la que se refieren, obviamente por el contexto, los griegos veían la libertad más bien como colectiva, el derecho a autodeterminación de
las ciudades-estado griegas. El hecho, por ejemplo, de poder tener una democracia, donde ellos pudieran votar y que no se les impusieran cosas. Esa es la libertad por la que los griegos, digamos, que peleaban y la que tenían en una estima tan alto. Y no es tan difícil de entender por qué. Hoy en día, obviamente, la damos por hecho, porque todos aquí nacimos ya en una república, una democracia, estamos acostumbrados y nunca hemos conocido otra cosa. Pero en la edad de hierro, que sigue después de la edad de bronce, de hecho, realmente la Grecia clásica es como de las primeras veces en la historia donde tienes sistemas que sean diferentes a los sistemas autocráticos. Casi siempre es un despotismo donde son autocráticos, donde hay una figura central, son gobiernos muy autoritarios. Nunca conocieron otra cosa. Realmente el concepto de democracia es un experimento que hacen los griegos. Funciona también muy diferente la democracia griega como funciona la nuestra, pero es un cambio y entonces al encontrar lo que parece ser un mejor sistema de gobierno, pues obviamente se quieren aferrar a él y por eso desprecian a los tiranos y por eso desprecian todo lo que tuviera que ver con estos autoritarismos. Esa es la libertad por la que ellos peleaban, que es muy diferente al concepto que nosotros hoy tenemos hoy en día de la libertad, ¿no? Y por eso lo dice ahí, celebra que Grecia sigue siendo libre y se puede seguir autodeterminando, ¿no? Este es el campo de batalla de Platea, no se alcanzan a distinguirlo, pero bueno, aquí están más o menos las líneas, los azules son los griegos y los rojos son los persas. Es bien interesante estudiar esta batalla porque cuando tú ves normalmente como se desplazan los ejércitos, los mejores soldados casi siempre están en el flanco derecho, porque si se dan cuenta, cuando entienden cómo peleaban, lo que les decía de que tú protegías al soldado que está a tu izquierda, conforme van cayendo soldados, como tú siempre tienes que proteger al que está a tu izquierda, la línea tiende a empezarse a arrastrar hacia la izquierda. Si se cae el que está junto a ti, te tienes que recorrer para proteger al que está al lado, y si se muere el de allá, te tienes que seguir recorriendo para proteger al de allá. Las líneas casi siempre empiezan a empujarse hacia la derecha. Por eso casi siempre pones a tus soldados más disciplinados en el flanco derecho para evitar que la línea se empiece a recorrer. Es una cuestión ahí de estrategia. Entonces, ¿cómo se desplegaron los griegos para esa batalla? Los atenienses estaban en el centro y los espartanos, que eran los mejores soldados, estaban en el flanco derecho. Sin embargo, cuenta Heródoto, que es el que narra esta guerra o esta batalla, que los griegos primero tomaron esta posición, después bajaron a esta otra posición y le dijeron a los espartanos que tenían que hacer un retroceso táctico para reacomodar las líneas. Y los espartanos les dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar aquí porque los espartanos no retrocedemos. Y los griegos trataron de explicarles que no, los atenienses, perdón, trataron de explicarles, es que no es que estemos retrocediendo, no nos estamos rindiendo, solamente es un reacomodo táctico, tenemos que reformar la línea. Y no quisieron, y los espartanos se quedaron plantados en donde estaban. Hasta que vieron que los atenienses dijeron, bueno, pues si no quieren venir, ahí se ven, se empezó a separar el ejército y cuando vieron los espartanos que se estaban quedando aislados, fue cuando dijeron, bueno, está bien, ahí vamos con ustedes. Y finalmente ya lograron volver a juntar la línea, ¿no? Bueno, aquí está el combate, eso ya no se los voy a meter a detalle, pero este es el campo de batalla de Platea. Es por mucho, yo creo que, junto con Waterloo, que ya les hablaré después en unos meses sobre ello, yo creo que es el campo de batalla más bonito que he visitado. Y la razón es porque esto sí está en medio de la nada. No hay nada. De hecho, si ustedes buscan en Google Maps, ni siquiera está marcado. Hay que guiarse de varios mapas y de lo que otras personas ya han logrado visitar, pero son plantíos de trigo. Estuve ahí como 3 horas y no pasó ni una sola alma. Estás en medio de la nada. Ni siquiera había señal. Si me pasaba algo, nadie se enteraba. Y bueno, ahí estábamos visitando este campo. Estas colinas, aquí es donde ocurrió la batalla más grande del mundo antiguo. Aquí es donde pelearon esos griegos contra los persas en la batalla final. Lo que estoy mostrando aquí del lado izquierdo, que también es muy interesante, ahí hay es como un oasis, es como un pequeño laguito, si quieren verlo así, que es lo que se convirtió en el abastecimiento de agua para los ejércitos. Y eso es algo muy padre de visitar estos campos de batalla como tal, que realmente todo te empieza a hacer lógica. Porque cuando tú los ves en un mapa, si tú estudiaras esta batalla desde aquí, es muy difícil realmente entender por qué se pusieron aquí, por qué se pusieron allá, por qué caminaron por aquí.
simplemente estás como que a merced de que, bueno, pues supongo que así fue, pues por alguna razón, pero no entiendes la razón. Cuando ya estás parado en ese lugar es cuando te hace sentido, ya entiendo por qué tomaron este camino, ya entiendo por qué defendieron esta posesión, ya entiendo por qué se pararon aquí y decidieron combatir aquí. Toda la geografía, como que toda la batalla agarra forma una vez que ya estás parado ahí y dimensionas completamente todo lo que es el campo de batalla, ¿no? Les digo, estos caminos ya son incluso de terracería. Yo estaba rezando porque no se le ponchara la llanta al carro, porque si no me quedaba ahí varado, quién sabe cómo iba a salir de ahí. Pero bueno, un campo de batalla hermoso. Lo que se vuelve también como tan inspirador de esto es que al ser un campo totalmente virgen, es decir, no hay un centro de información, no hay un centro turístico, no hay nada, estar parado ahí te da como que la sensación de que estás viendo exactamente lo mismo que ellos vieron, como que este campo nadie lo ha tocado en 2000 años. Entonces eso es un sentimiento, es como tener una conexión con el pasado única, que jamás vas a tener con un libro o con una pantalla. Es estar parado ahí en el mismo lugar donde estuvieron parados y en un campo que no ha sido tocado y que realmente pues, está abandonado, porque esa es la realidad. El gobierno griego no ha hecho ninguna promoción, infraestructura o trabajo con estos campos de batalla. Pero bueno, para los aventureros e intrépidos como yo, pues hasta resulta muy bonito poder ver estos campos casi intactos a como hubieran estado hace 2000 años, ¿no? Entonces es una experiencia bien bonita poder visitarlos y estas son unas fotos y así es, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de plantíos de trigo. Y bueno, pues ahí hay que estar viendo algunas características para poderte situar, pero bueno, ese es el campo de batalla de Platea. Aquí es donde fue el combate final entre griegos y persas, y aquí es donde la guerra más importante del mundo griego fue librada, y hasta cierto punto es la razón por la que Occidente y Grecia y después Roma y después todo lo que ustedes conocen, pues pudo sobrevivir. Si esta guerra no hubiera salido a favor de Grecia, ni la Grecia clásica, ni los macedonios de Alejandro, ni Roma, ni todo lo que vino después, hoy en día estaríamos hablando de una historia completamente distinta. Realmente fue la primera vez que Oriente y Occidente se vieron las caras en su fuerza completa y casi que por milagro, Occidente se logró imponer y pues por eso la historia se ha desenvuelto como se ha desenvuelto. Y poder visitarlo desde primera mano ha sido muy especial, ¿no? Y bueno, estas ya son las reflexiones del soldado una vez que ya envejeció y una vez que ya sobrevivió a esta guerra, y son como sus reflexiones ya después de todo esto, ¿no? Soy un hombre viejo ahora. Mi coraza de bronce hace tiempo que fue dejada de lado. Mi hijo lucha en el ejército, un hoplita como su padre. Le cuento sobre Maratón, sobre las Termópilas, sobre Platea. Le hablo de valentía y sacrificio, pero también de miedo y duda. La guerra es una fragua que moldea a los hombres, pero también los consume. Rezo para que él no vea los horrores que yo he visto. Sin embargo, si llega el día en que Grecia lo llame, sé que responderá, porque somos griegos y la libertad vale cualquier precio. Incluso ahora, mientras me siento bajo el mismo olivo donde una vez descansé después de Maratón, siento el peso de quienes vinieron antes y de quienes vendrán después. Nuestros hechos pueden desvanecerse en leyenda, pero el espíritu de Grecia perdura. He vivido para ver cómo se alza por encima de la tiranía, y por eso estoy agradecido. Mi único deseo es que la próxima generación pueda vivir en paz, con sus espadas oxidándose en las vainas, sus escudos colgados como reliquias en lugar de herramientas de guerra. Tal vez un día los dioses nos concedan esa bendición. Y bueno, para los que se acuerdan de su historia de Grecia, desafortunadamente no se le cumplió el deseo, porque terminando las guerras médicas, en unos años después comienza la guerra civil entre Atenas y Esparta, la famosa guerra del Peloponeso. Hay una dicotomía bien interesante entre cuando narramos estas cosas, y también como yo se las platico, suena como que algo muy heroico. Y de hecho así lo glorificamos, ¿no? Cuando ven las películas es como muy inspirador, glorificamos a estos guerreros, estas batallas. Hay como incluso como un romanticismo heroico, ¿no? Así lo llamaba Tolkien, por ejemplo, un romanticismo heroico, como de romantizar la guerra y el heroísmo. Pero también cuando ya estudias más de cerca, y ahí es donde también parte de mi investigación académica te hace ver ese otro lado de lo que es la guerra. Una cosa es glorificar las historias y el resultado ya después de que pasó y vemos hacia atrás y como que lo aplaudimos y lo admiramos, pero otra cosa es la experiencia de una guerra y la experiencia del soldado. Y eso es algo con lo que desafortunadamente es casi imposible que cualquiera de nosotros podamos identificarnos o asociarnos si no estás ahí, si no lo has visto, si no lo has vivido.
Digo, yo tampoco puedo hablar de experiencia propia, yo nunca he estado en combate, yo no estoy en las Fuerzas Armadas, pero puedes leer sobre ello. Y es una de las maneras más... estudiar la guerra o estudiar este tipo de... la experiencia ya humana y la experiencia individual de lo que es combatir en una batalla, te muestra dos cosas. Y por eso a mí me fascina tanto estudiar la guerra, porque te ayuda a conocer no solo a ti mismo, sino la humanidad mucho mejor. La guerra es el fenómeno social más extremo que hay. Estás peleando por tu misma supervivencia y la de tu comunidad y la de tu nación. Está en juego la mismísima supervivencia. Por lo tanto, la guerra saca los extremos del ser humano. En la guerra es donde vas a ver lo peor de lo que es capaz el ser humano, pero también lo mejor de lo que es capaz el ser humano. Ahí es donde vas a ver las peores atrocidades y los peores crímenes de los que podríamos ser capaces, pero también es donde vas a ver las historias de más sacrificio y heroísmo de las que somos capaces. Eso es lo que hace la guerra, te empuja hacia el extremo del comportamiento humano. Y entonces cuando estudias estas cosas y puedes verlo desde esa perspectiva más individual de cómo hubiera sido la experiencia de estar ahí, es donde realmente te das cuenta, te ayuda a conocerte mejor a ti mismo y conocer mejor la humanidad y cómo somos y de qué somos capaces, tanto para bien o para mal. Y es una experiencia muy diferente que si les llega a llamar esto la atención, si realmente les da curiosidad, los invito a que lean un poco, no solo lean historia como por saber qué pasó hace mucho tiempo, lean las narraciones individuales. Por eso les puse las cartas de este soldado, para que vean cómo narra él, cómo le está viviendo esto. Y si se dan cuenta, él nunca está hablando de la cuestión política, ni de la geopolítica, ni del gobierno. A él lo único que le preocupa es la experiencia que está teniendo, su familia, su esposa, su hijo. Eso es realmente cómo se viven estos conflictos. Y eso es realmente la experiencia de la guerra. Y es una manera muy distinta como usualmente se nos ha enseñado o como usualmente vemos estos temas. Entonces, por eso las quería compartir para que tuvieran una perspectiva mucho más humana y mucho más individual de lo que es estar en un conflicto así. Y estamos hablando de un conflicto hace 2500 años, que realmente lo único que tenemos hoy en día son algunas narraciones muy escasas y algunas narrativas individuales realmente son muy escasas. Pero si realmente se quieren meter a fondo, y que a lo mejor ya se los traeré en las siguientes conferencias que voy a hacer, si se van al siglo XX, Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, ahí sí tienen una cantidad insaciable de testimonios personales de soldados que participaron en estas batallas. Muchas las han hecho películas y de verdad que son desgarradoras, pero al mismo tiempo son muy iluminantes. Realmente te revelan una parte de la naturaleza humana que muchos de nosotros jamás habíamos concebido o que a lo mejor ni siquiera creíamos que alguien podría ser capaz de hacer esas cosas, tanto para bien como para mal. Entonces eso es otra manera muy diferente de ver la historia y por eso a mí me encanta ir a estos lugares. Por eso no me quedo nada más con los libros, es ir a visitarlos, a pisarlos, a conocerlos y a experimentarlos. Y es lo más cerca que, afortunadamente, tampoco es como que estoy deseando que estuviera en una guerra, pero afortunadamente es lo más cerca que uno puede estar de esto. Y sí te ayuda a conocer mejor no solo tu historia, sino también tu humanidad. Y eso es lo que me encanta de todo este proceso. Estos son algunos videos que grabé en cada uno de los campos de batalla, ya como que más a fondo. Desde ahí los grabé, grabando, explicando algunas cosas. Ahí está el código QR de la playlist, ahí está en mi canal de YouTube, ahí los subo todos los videos si alguien los quiere escuchar. Estos son los de las guerras médicas. Esta es las Termópilas, que ya les platiqué, Maratón, aquí está el túmulo de los atenienses, esta es la de Platea, y esta es la batalla de Leuctra, que esa pertenece a otra época, pero también es, a otra guerra, pero también es de la antigua Grecia. Y bueno, todos esos videos están ahí en YouTube para que los vean y ahí puedan también seguir un poco de todas las demás aventuras que se vienen. Este año tengo toda la intención de hacer el viaje a Italia y lo mismo, visitar los campos de batalla antiguos de Italia, que ahí es ya un poco más obviamente la historia militar de Roma. Pero bueno, eso se los traeré supongo el año que entra. Por lo pronto, eso en cuanto a las guerras médicas y estos campos de batalla. La siguiente presentación, vamos a tratar de movernos cronológicamente. Ahorita estamos con el mundo antiguo, después sigue la Edad Media, y en la presentación de la Edad Media, que la vamos a hacer ahora en febrero, ¿qué día era? ¿Qué día? 19 de febrero, es miércoles, creo, miércoles 19 de febrero. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con la batalla de Hastings, que esa también la visité el año pasado. La batalla de Hastings es la batalla más importante en la historia de Inglaterra. Si quieren entender por qué el mundo anglosajón, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, el mundo angloparlante, cómo es que terminaron dominando el mundo,
la historia empieza en el año 1066 en la batalla de Hastings. Y eso es lo que les voy a platicar igual, cómo fue visitar ese campo de batalla y todas las experiencias que se pueden aprender de ahí. Pero bueno, eso lo hacemos el mes que entra. Ahorita ya con eso cierro toda esta parte de Grecia. Entonces, pues muchas gracias. ¿Alguien tiene Allá. alguna pregunta? Se quedó con... ¿Algo que quiera preguntarle al maestro Jaén? A ver, ¿sí tiene una pregunta? Sí, Perdón, es que son más personales. sí, adelante. ¿No hace un montón de calor? Yo me acuerdo que en verano era así. Sí, de hecho me tocó la mala suerte de que el año pasado en Atenas, bueno, específicamente en Atenas, pero en realidad en todo Grecia hubo una ola de calor. Tocó golpe de calor y creo que llegamos a estar a 45 grados en Atenas. Y de hecho hubo una semana, la semana que me fui, unos días antes de que me fuera, el gobierno ateniense decretó, o más bien cerraron las atracciones turísticas durante ciertos horarios. O sea, la Acrópolis, por ejemplo, creo que de 11 a 3, 4 de la tarde estaba cerrada para que la gente no estuviera ahí porque solamente se insolaban, había golpes de calor, pero sí, es un calor infernal que hacía en Grecia. Digo, no se ve aquí obviamente, pero si se fijan de cerca en los videos, o sea, yo estoy empapado, o sea, estoy sudando porque tengo que caminar, o sea, es que es difícil. Cuando van a un museo así, pues digo, hay museos grandes, pero pues es distancias cortas. O sea, estos son campos de batalla inmensos. O sea, de verdad son enormes. Te puedes pasar horas y no llegas al otro lado del campo de batalla. Son enormes. Entonces, pues sí, es muchísimo caminar y con la cámara y con el tripié y con todo. Entonces, sí también es toda un reto atlético visitar estos lugares. Pero sí, hacía muchísimo calor. Ya la más seria, un poquito más, menos banal. Es una pregunta que siempre que me la hacen los alumnos también y que me la hago yo, como que no, ni siquiera cuando me la hago yo misma sé responder. ¿Vale la pena la guerra para defender justamente la libertad y todo esto, para defender la patria? Los soldados que justamente mueren en condiciones terribles, Uy. si quiero imaginar. O sea, sí. O sea, porque también diría, bueno, si no, pues uno se queda como uno más. Claro. Se queda como, pues, un individuo más que no va a trascender, pero no sé hasta qué punto sea algo que... A mí me lo hicieron el año pasado. De hecho, una alumna se aventó ese debate en mi clase, que ella argumentaba que la guerra era completamente inútil y no entendía por qué es tan prominente, por qué nos peleamos todo el tiempo. La respuesta es sí tiene una utilidad, pero todo depende desde el punto de vista que la veas. Porque la guerra es muy fácil entenderla como simplemente un derramamiento de sangre, que como que ¿para qué? Y lo que la alumna argumentaba, por ejemplo, es que no nos podemos entender de otra manera, o sea, no podemos hacerlo diplomáticamente, no podemos negociarlo, o sea, ¿por qué tenemos que recurrir a eso para resolver nuestras diferencias o nuestros problemas? Es meterse también en cuestiones... más humanísticas, pero si lo quieres ver desde el punto de vista muy pragmático, este es un libro buenísimo que justamente contesta esa pregunta, ¿no? Dice, War, what is it good for? Y lo que argumenta este autor, que a mí me encanta la manera en que lo propone, y que si tú lo revisas incluso histórica y estadísticamente, sí es cierto, la guerra, si la ves si la evalúas de manera neta, sí ha sido un beneficio para la humanidad en agregado. ¿Y cuál es el principal argumento? Bueno, hace dos argumentos. Uno, obviamente el desarrollo tecnológico. Casi todos los avances tecnológicos que ha habido en la historia han tenido su origen en la guerra, sobre todo los más importantes. Muchos de ustedes conocen algunos de ellos, los usan todos los días. ¿De dónde creen que salió el Internet? El Internet es una tecnología militar que inventó Estados Unidos en los 80 y que después ya hizo muchísimo más accesible, obviamente, a todo el público. Los microchips, ¿dónde creen que se utilizaron primero? La energía nuclear. ¿Cuál fue el primer uso de la energía nuclear? Todos la saben. Entonces, la guerra, por las mismas consecuencias que conlleva, suele ser lo que empuja la innovación y el progreso tecnológico para siempre tratar de estar un paso adelante de tus enemigos. Entonces, la guerra o la amenaza de una guerra es lo que incentiva mucho a los gobiernos a invertir en tecnología, en investigación, y eso es algo que todos nos beneficiamos en algún momento. Pero hay otro argumento bien interesante y que es totalmente contraintuitivo y que lo argumenta el autor. La guerra ha hecho el mundo un lugar más seguro y más pacífico. Mientras más guerra hay,
irónicamente, más pacífico y más próspero se vuelve la humanidad. Y hay una estadística muy sencilla para comprobarlo. Si alguien ha leído el libro de Sapiens, el de Yuval Noah Harari, que también se volvió muy famoso, ahí él argumenta y pone un dato que es muy real. En los 5,000 años de civilización que hemos tenido, desde los sumerios, desde los antiguos mesopotamios, se estima que solo hemos tenido aproximadamente en agregado 300 años de paz. Donde no, o sea, si suman todos los años que históricamente no tenemos registrado algún conflicto, por lo menos que no sabemos de algún conflicto registrado, suman como 300 años. En 5,000. Pero eso es un dato. ¿Cuál es el otro dato? Que desde la Segunda Guerra Mundial para acá, vivimos en la época más pacífica, más estable y más próspera en toda la historia de la humanidad. Pareciera que no, porque cuando abren las noticias no ven más que tragedia y guerra y destrucción. Pero eso es más bien un sesgo cognitivo, es el sesgo mediático. Simplemente es porque estamos más expuestos a ese tipo de noticias. Pero estadísticamente nunca hemos vivido en una época más pacífica y más próspera en toda la historia de la humanidad. Y lo que él argumenta, forma el argumento bastante bien de cómo cuando una nación, lo que suele suceder después de una guerra es, tienes la guerra, es muy destructiva, pero después viene un periodo como de reconstrucción, digamos. Entonces, todo lo que provoca una guerra, todos los daños que provoca una guerra, después tiene que venir un periodo de consolidación, es la palabra que estaba buscando. Hay que consolidar lo que se ganó, porque si no puedo mantener lo que conquisté, ¿cuál es el punto de conquistarlo? Entonces, tú siempre tienes que buscar consolidar después de una guerra, y en esa consolidación es donde se da el progreso. Históricamente, casi siempre lo que vemos es que los estados se vuelven más grandes, las instituciones se vuelven más sólidas, y está en el mejor interés de los beligerantes mantener la mayor cantidad de orden posible para no perder todo aquello que les costó a través de la guerra. Entonces sí hay como que un patrón bien interesante de cómo la guerra, mientras más de ella hay, más pacífico y más prosperidad ha creado en nuestra historia. Todo este argumento lo desmenuza como en 500 páginas, entonces aquí lo estoy ultra simplificando, pero creo que sí hay un muy buen argumento para hacer de la utilidad que tiene la guerra. Y yo siempre lo he visto también desde el punto de vista evolutivo, considerando cómo funciona la selección natural. Si la guerra realmente fuera algo que no nos trajera ningún beneficio, probablemente en algún momento hubiéramos desarrollado alguna otra adaptación para sustituirla. Y no lo hemos hecho. Sigue con nosotros y probablemente siempre estará con nosotros. Pero es un conflicto moral bien complicado, porque te metes con la parte humana, ves los horrores de la guerra, pero también tienes el contraargumento de todos los beneficios que sí ha traído y las cosas para las que ha servido, y ahí es donde, pues por eso puede ser un tema muy controversial, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tendría que contestar esa pregunta. ¿Alguna otra duda? Ajá. ¿Impresionante en qué sentido? Yo creo que el más impactante emocionalmente, o más bien el que más me ha choqueado, fue Auschwitz. Digo, todos saben por qué, pero una cosa es verlo y leerlo y también otra cosa es caminarlo. Otra cosa es meterte a una cámara de gas. Otra cosa es caminar entre los dormitorios en Birkenau. Otra cosa es, les voy a dar spoilers por si, ni modo. Cuando llegan a Auschwitz, te bajas de la estación del tren. Birkenau, que realmente era el campo de concentración, está de este lado, y como a media hora caminando está lo que hoy en día ya es el Museo de Auschwitz, que serán las barracas, son las que ven en las películas. Normalmente en las películas lo que muestran es lo que hoy en día es el museo, no el campo de concentración como tal. Pero bueno, de todas formas, en el museo ahí es donde compras tu boleto y te dan el tour, y ahí se agarran los camioncitos para Birkenau y de regreso. Y en una de las barracas tienen 3 pisos, si no mal recuerdo, las barracas. Te metes, en el primer piso todas las paredes están llenas de retratos de muchas de las víctimas de Auschwitz. Y en el segundo piso subes y tienen, de un lado del pasillo, es todo todo está con cristal, es toda una vitrina con cristales, y tiene todas las pertenencias, o muchísimas de las pertenencias de las que los despojaban. Entonces ves un montón de maletas y zapatos y ropa, pues como que sí te pega, ¿no? Pero después subes al tercer piso, ves la misma vitrina y lo que ves es una montaña como de este alto
Y fácil ese pasillo, si no mal recuerdo, tener como 20 o 30 metros de largo y de este tamaño, una montaña de cabello humano. Y eso fue cuando yo dije, caray. O sea, estás viendo cabello humano y es una montaña de este alto, con 20 y 30 metros de largo, y pues es el cabello que obviamente hacían para, en cuanto llegabas al campo de concentración, pues era cortar el cabello, una por cuestiones de higiene, pero también por un tema simbólico de extraerlo, de básicamente quitarte todo, ¿no? Despojarte de absolutamente todo, incluso de tu cabello. También es un tema simbólico que utilizaban los nazis, pero eso a mí me choqueó, o sea, eso a mí sí me pegó, me impactó muchísimo porque pues es cabello humano, o sea, nunca habías visto cabello humano así. Y obviamente no es como que está bonito, así como vas al peluquero y todavía, o sea, también es un cabello que lleva 80 años ahí, ¿no? Entonces, o sea, ver estas cosas ya en persona es algo que jamás vas a poder entender de un libro o ni siquiera de una película. Entonces, por eso yo siempre los invito a que muchos de ustedes que sí tienen la oportunidad de viajar internacionalmente se tomen el tiempo de visitar estos lugares. Entonces yo diría que ese es el que más me ha choqueado, el que más me ha impactado como tal, Waterloo, yo creo. La última batalla de Napoleón, que esa les voy a hablar de hecho justamente en abril. Sí, en abril, porque... No, en marzo es Waterloo y en abril les voy a hacer el desembarco en Normandía de la Segunda Guerra Mundial, que también es muy bonita esa playa. Bueno, hoy es bonita, pero sí, Waterloo es maravilloso. Además, el año pasado fui el fin de semana, todos los años en el aniversario de la batalla, el 18 de junio, hacen una recreación de la batalla. Entonces yo fui el año pasado justo en la fecha de la recreación y me tocó ver toda una recreación de la batalla de Waterloo. Ese campo está impresionante, pero bueno, ya les platicaré de eso después. ¿Alguna otra duda? ¿Curiosidad? ¿Comentario? Ajá. Usted menciona las guerras han traído mucho desarrollo. De las que he estudiado, ¿cuál diría que marcó un antes y un después del desarrollo? Sí, yo creo que tiene que ser la Segunda Guerra Mundial. La primera yo creo que más bien, yo diría que a lo mejor la Primera Guerra Mundial, porque lo curioso de la Primera Guerra Mundial es que a pesar de que la Segunda Guerra Mundial fue muchísimo más sangrienta y destructiva que la primera, no fue tan choqueante. La Primera Guerra Mundial yo creo que ha sido la guerra que más ha impactado o choqueado al mundo. No estábamos listos para eso. Tienen que acordarse que el último conflicto así de gran escala antes de la Primera Guerra Mundial fueron las guerras napoleónicas. Hay como 100 años entre Waterloo y la Primera Guerra Mundial. Entonces, es bien curioso, si buscan fotos, por ejemplo, de las primeras fases de la Primera Guerra Mundial, ven soldados, por ejemplo, los franceses, el ejército francés, todavía va vestido como si fuera ejército napoleónico, con sus colores, con sus gorritos, y van marchando, y los tambores y la musiquita. O sea, en la cabeza de los europeos, todavía la guerra iba a ser como se había peleado 100 años antes en las guerras napoleónicas. Y de repente te caen los alemanes con armas automáticas, metralletas automáticas, artillería que ahora puede disparar a distancias. Los cañones en las épocas napoleónicas, todos han visto un cañón de la época napoleónica. Los puedes ver, o sea, tienen cierto rango, pero por lo menos puedes ver dónde están posicionados y puedes prepararte. Para la época de la Primera Guerra Mundial, ya no ves a la artillería. Ha desarrollado tanto la balística que ahora pueden disparar, por ejemplo, a 50, 80 kilómetros de distancia. Para que se den una idea, eso es la distancia de aquí a Cuernavaca. Te están disparando desde Cuernavaca y tú no sabes de dónde te está lloviendo el infierno. Entonces, psicológicamente fue un shock para el que no estamos preparados. Y por eso te das cuenta que la Primera Guerra Mundial es una carnicería, porque ellos creen... Les tomó varios años a las potencias europeas darse cuenta de que ya no estaban peleando las guerras de hace 100 años, pero pues en el camino se llevaron a cientos y cientos de miles de soldados que los estaban mandando prácticamente al suicidio. Y por eso se llamaba como que era la trituradora de carne, así le llegaron a llamar, ¿no? Que era la trituradora de carne, porque los mandaban utilizando estrategias de hace 100 años, cuando la tecnología ya no permitía eso. Y todos los han visto en las películas, cuando están en las trincheras y pitan el silbato y todos se brincan por encima de las trincheras y se echan a correr hacia la otra línea. ¿Y qué los recibe? Los recibe una ráfaga de armas automáticas y los barre a todos. Entonces, para que te des una idea de la escala, los 17 años que estuvo Estados Unidos en la guerra de Vietnam, los 17 años que estuvo, se estima que murieron como entre 50,000 y 60,000 norteamericanos en la guerra de Vietnam. Los 17 años. En la Primera Guerra Mundial, en la batalla del Somme, se murieron 60,000 el primer día.
O sea, una trituradora de carne es lo que fue eso. Entonces yo creo que ese fue cuando el mundo realmente despertó y dijo, o sea, esto ya es otra cosa. Aquí ya cambió la cosa, las armas automáticas, la artillería, y también ahí es donde comienzan los primeros aviones. Obviamente todavía son muy arcaicos, son biplanos todavía, no son aviones de combate como los ven hoy en día. Pero creo que la Primera Guerra Mundial es el evento que más choqueó al mundo y que los hizo que tuvieran que adaptarse inmediatamente. Porque si no, sí, algunos países europeos sí corrieron el riesgo de quedarse prácticamente sin población. Y por eso las trincheras se estancaron durante años, porque ya no podían costear, ya no podían permitirse seguir mandando gente a morir, se quedaban sin gente. Entonces la Primera Guerra Mundial creo que fue probablemente el más choqueante de todos. Pero bueno, algo más, creo que tenemos unos minutitos más, pero no sé si... Ajá. Precisamente de lo que estás diciendo, la aviación que se ve en la Segunda Guerra, la famosa Luftwaffe, La Luftwaffe, de los ajá. alemanes, viene gracias a lo que vieron en la primera. Uh-huh. O sea, ese avance en la aviación fue gracias a lo que se vivió en la primera. Y el avance en la medicina, pues sí fue desafortunadamente, pero sí fue después de la segunda. Incluso todos los experimentos de Mengele y todo eso que son aberrantes, pero que sí le abrieron la puerta a la investigación médica de una manera que pues, hoy no la tendríamos. Uh-huh. O sea, todo lo que hoy ha avanzado la medicina, que es impresionante, fue gracias a todo ese horror, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto. El avance muchas veces trae el costo de una guerra atrás, ¿no? Sí, y todos esos avances tecnológicos en la medicina también, por ejemplo, o sea, el tema de antibióticos, de cómo curar, las amputaciones, muchas de estas prácticas se inician primero en la guerra porque tienes la necesidad, no te puedes dar el lujo de estar perdiendo tanta gente, no te puedes dar el lujo de que un soldado herido no regrese a combatir. Tienes que curarlo para que regrese a combatir. Entonces, eso incentiva que avance la medicina lo más pronto posible para que podamos curarlos y regresen al combate, ¿no? Incluso con la comida, no sé si ustedes sabían, pero las comidas enlatadas vienen de las guerras napoleónicas. Napoleón fue el que diseñó un poco, el que hizo el diseño con el aluminio de enlatar la comida para poderla preservar, porque estás marchando distancias enormes y entonces para poder preservar la comida y poder alimentar a todo tu ejército, la comida enlatada también es una invención militar que Napoleón optimizó para sus ejércitos, ¿no? Entonces, sí hay un argumento muy fuerte que hacer de por qué la guerra sí nos ha traído muchísimo desarrollo, pero pues como bien decía, ¿no? ¿A qué costo? Y ahí es donde viene como que el dilema complicado. Ajá. Sí, precisamente en ese sentido iba mi comentario, ¿no? Va mi comentario, el precio, ¿no? El costo de este avance, de este progreso, pues nos confronta, ¿no? Si merece la pena o, por otro lado, si necesitamos ese tipo de estímulos, ¿no? Para progresar. Uh-huh. Y por otra parte, según lo que planteaste, te felicito por la Gracias. etapa, pues tal parece que nuestro cerebro reptiliano no ha evolucionado, ¿no? O sea, si necesitamos el conflicto para progresar, seguimos siendo igual de primitivos, ahora más sofisticados que en otros tiempos, ¿no? Y eso, bueno, en principio yo particularmente no lo comparto. Uh-huh. Creo que hay otras, hemos evolucionado también, hemos progresado, sí, a lecciones negativas y por otros medios, ¿no? Uh-huh. Quizás los costos de ese progreso, de ese abuso, pues han sido menos dramáticos. Uh-huh. Hay una frase de Tucídides que a mí me gusta mucho porque explica el por qué seguimos resolviendo esto a trancazos y no por las buenas, ¿no? Y lo que dice Tucídides cuando narra la guerra del Peloponeso dice, aquel que puede recurrir a la justicia, aquel que puede recurrir a la violencia no tiene necesidad de recurrir a la justicia. Aunque tú quieras resolver esto por las buenas y diplomáticamente, si yo me puedo imponer sobre ti, ¿por qué no lo haría? ¿Y cómo me vas a detener? No puedes, porque yo soy más fuerte que tú. Es la famosa teoría del realismo, que es muy controversial y es muy incómoda, porque apela contra nuestros principios de justicia, por ejemplo. Pero pues al final del día es la realidad, ¿no? Es la realidad. Si yo me puedo imponer ante ti, ¿por qué negociaría contigo? Bueno, también dice Prometeo, ¿no? Que si los dioses no le hubieran dado a los seres humanos el sentido de la justicia, pues la extinción es inminente, ¿no? Entonces también está Sí. en reverso.
es bien complicado. La verdad es que encontrar un balance entre los dos es complicado, pero pues sí, al final es nuestro instinto reptiliano el que nos sigue dominando. Y es lo que yo a veces hablo con mis alumnos, ¿no? Que a veces no somos tan libres como creemos que somos, cuando te das cuenta la enorme influencia que tenemos de nuestras adaptaciones evolutivas y lo susceptible que somos a veces a estos estímulos. Pero bueno, eso es parte de lo que estamos tratando de, por lo menos de conocerlo, para de ahí poder partir a saber cómo manejarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero pues ya.